Ok. Entonces vamos a ver esta última parte de lo que son los estados financieros de contabilidad gubernamental integrada. ¿Cuáles son estos estados? ¿Cuándo se deben presentar? ¿Qué estados son los que intervienen de forma financiera, de forma presupuestal? ¿Qué implica ello? ¿Cómo deben estar presentados? Etcétera. Los estados financieros del sistema de contabilidad integrada están compuestos por balance general, estado de recursos y gastos corrientes, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de ejecución de presupuesto de recursos, el estado de ejecución de presupuesto de gasto, cuenta de ahorro de inversión de financiamiento y estados de cuenta o información complementaria que se requiera informar. Los estados financieros son de carácter obligatorio. Toda entidad, sea pública o privada, tiene la obligación de elaborar sus estados financieros, salvo aquellos que estén dentro de un régimen que no les implique esa obligatoriedad. Dentro del sistema público, todas las entidades públicas y empresas públicas están obligadas a elaborar y presentar sus estados financieros de la administración central a su ente contable. Los organismos que conforman la administración central del Estado no constituyen por sí mismos entes contables independientes, por tanto no producen estados financieros patrimoniales. La naturaleza de los estados financieros: tenemos el balance general que muestra la situación económica y patrimonial de manera cuantificable de los bienes y derechos, expresando en partidas de activos corrientes y no corrientes. También nos muestra las obligaciones que tiene el ente público con terceras personas como pasivos corrientes y no corrientes. Y también la parte patrimonial que revela la participación del Estado en las entidades públicas y el patrimonio de la comunidad a través del patrimonio público. También tenemos el estado de los recursos y gastos corrientes. Esto es muy similar al estado de resultados. Esto es un resumen analítico de todos los hechos durante un periodo correspondiente que dan lugar a un aumento o disminución de recursos económicos y por lo tanto muestra el resultado de la gestión de las operaciones de los recursos basados en los gastos corrientes realizados en un ejercicio fiscal. Estos pueden ser de un periodo o puede ser también presentado en comparación con periodos anteriores para una mejor toma de decisiones. También tenemos estados financieros por el estado de flujo de efectivo, cambios del patrimonio neto y de ejecución presupuestaria. En el estado de flujo de efectivo, aquí identificamos las fuentes del uso de los efectivos y sus equivalentes empleados por cualquier ente público. Es decir, vemos cómo se han movido los efectivos de caja y banco, dependiendo de si es un movimiento de operación, un movimiento de inversión o de financiamiento, mediante el método indirecto y la base de caja. El estado de cambios en el patrimonio neto muestra las modificaciones ocurridas en el ejercicio de las cuentas que componen el patrimonio, incluyendo los ingresos y gastos del capital. Y el estado de ejecución del presupuesto de recursos nos muestra los recursos estimados, las modificaciones presupuestarias que haya sufrido durante el periodo fiscal,
el presupuesto vigente y la ejecución acumulada como devengado, junto con lo percibido y el saldo por percibir a nivel institucional en cada uno de los rubros aprobados dentro del presupuesto. También tenemos el estado de ejecución de presupuesto de gasto, que nos muestra el presupuesto aprobado por ley, modificaciones presupuestarias que hubiesen tenido, el presupuesto actualmente vigente, compromisos y saldos no comprometidos, como también el presupuesto ejecutado o devengado, junto con lo no ejecutado, adjuntando partidas pagadas del presupuesto y los saldos por pagar a nivel institucional de cada una de las partidas que fueron aprobadas dentro del presupuesto. Caja de ahorro de inversión de financiamiento. Esto nos muestra el ahorro o desahorro generado de la cuenta corriente, el superávit o déficit de la cuenta de capital y la magnitud del financiamiento del ejercicio. También vemos el estado de cuenta o información complementaria. Son todas aquellas cuentas que amplían información contenida de los estados básicos con el propósito de revelar alguna información importante y necesaria para aclarar y comprender mejor los estados financieros. La nota a los estados financieros. Las notas a los estados financieros pueden presentarse de forma redactada en narrativa o también compiladas en formas de planillas o cuadros. Esto no implica que no se pueda ampliar o explicar los efectos cuantitativos de las cifras expuestas en los estados y los productos hechos importantes. El análisis de estos estados del sector público elaborados por la Dirección General de Contaduría se debe a lo siguiente. Se hace un análisis de la ejecución del presupuesto de recursos, también de los gastos, la clasificación económica de recursos y gastos del sector público. También se debe hacer un análisis a la cuenta de ahorro de inversión del financiamiento y las estadísticas de finanzas públicas, que estas nos ayudan a ampliar un poco más la información de los estados financieros para sus tomas de decisiones que necesite la entidad pública. La consolidación de los estados financieros de las empresas públicas. Si bien nosotros sabemos que cada uno de los municipios elabora sus estados financieros, la gobernación elabora sus estados financieros, el ente matriz encargado del Ministerio de Economía y Finanzas también elabora sus propios estados financieros, cada ministerio tiene su estado financiero. Todos estos estados financieros que son distribuidos en municipios, gobernaciones, empresas públicas, etcétera, son enviados al Ministerio de Economía y Finanzas para que en el ministerio sean revisados y consolidados. ¿Qué quiere decir consolidado? Que se tienen que unir todos los estados financieros para realizar uno solo y presentar como el estado financiero consolidado del Estado Plurinacional de Bolivia. Para conocer un poquito más sobre esta consolidación, es como si una empresa tenga su casa matriz y tenga 10 sucursales. Cada sucursal debe elaborar de forma individual sus ingresos y sus gastos, ver si la sucursal ha obtenido ganancias o ha tenido pérdidas. Porque si una sucursal ha tenido pérdidas, ese estado financiero preliminar nos sirve para tomar decisiones y tomar cartas en el asunto para ver qué está fallando en esa sucursal. Una vez unimos todos los estados de las 10 sucursales, más el ente matriz, se hace un solo estado financiero consolidado, se llama. Quiere decir que todos se unen,
¿ya? Todos participan, todos se unifican. Entonces, dentro del sector público, que poseen más, dice, del 50% de otra u otras empresas, deben presentar estados financieros consolidados de esta. No se olviden que las empresas que tienen contratos con el Estado también deben consolidarse dentro de ellas como parte del patrimonio. Esto va de acuerdo según las normas técnicas y disposiciones legales vigentes que nosotros hemos visto en el transcurso de esta materia. La información sobre el periodo anterior o estados comparativos. Nosotros tomamos o hacemos comparaciones de estados financieros con gestiones anteriores, ya sea 1 año, 2 años, 3 años, inclusive hasta 5 años, para ver cómo ha evolucionado la empresa y si esta empresa o esta entidad pública ha cumplido con su misión y visión de ente matriz o de ente público. Estos estados financieros básicos, excepto los de ejecución presupuestaria, recursos y gastos, deben contener información de gestiones anteriores para poder llevar a cabo un análisis vertical o un análisis horizontal a estos estados financieros básicos, que son el balance general, el estado de recursos y gastos, sobre todo de ellos dos. También se puede hacer a la parte del estado de flujo de efectivo y al estado de evolución patrimonial. ¿Alguna pregunta?